Bienvenidas a nuestra reunión mensual de mujeres. Vamos a empezar con la alabanza. Oremos. Señor, gracias por este día, Padre amado, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Padre Santo. Ponemos esta alabanza en tus manos, Señor. Te pedimos que sea grata para ti, Señor, que tú nos limpies, que perdones nuestros pecados, Padre amado, que nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ciego más, hoy veo.
Sí, Señor, Padre amado, solo por ti somos salvas, Papito Dios. Solo tú nos diste la salvación, Padre Santo. Solo tú eres digno del honor, de la honra, de toda la gloria, Señor. Solo tú mereces nuestra alabanza, Padre, porque sin ti no seríamos nada, Padre Santo. Gracias, Señor, por todo tu amor, Papito Dios. De mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, acercaste tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste y acercaste tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que
mejor que estar a tus pies, Papito Dios. Humilladas ante ti, Señor, reconociendo que sin ti no somos nada, Padre amado, que tú eres toda nuestra vida, Señor, que solo vivimos por tu misericordia, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, por tu paciencia, por esa paciencia que tienes con cada una de nosotras, Señor. Háblanos, Señor, con tu palabra, llénanos de tu Espíritu Santo, límpianos, que podamos ser esas mujeres que tú quieres que seamos, Padre. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a iniciar orando. Soberano Dios, cuán grande eres, Señor. Gracias porque una vez más nos das la oportunidad de adentrarnos a tu palabra, Señor. Esta palabra que es viva y eficaz, Señor, y más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Te pedimos que en esta tarde tu palabra pueda redarguirnos, pueda exhortarnos, Señor, que podamos ser mujeres sensibles a tu llamado, a tu voz, Señor. Aparta de nosotras cualquier distracción, aparta de mí, Señor, cualquier humanidad, insensatez, Señor, que pueda estropear lo que tú quieres hacer, Señor. Y te pido que nos ayudes a entender y a comprender lo que en esta tarde quieres hablarnos a nosotras como mujeres, como hijas tuyas, como hijas, esposas, como madres, Señor, y que podamos recibir de ti esa instrucción para, Señor, tener una vida de obediencia delante de ti. Quédate con nosotros, Señor, en esta tarde y que podamos disfrutar este tiempo, Señor, aprendiendo de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis queridas hermanas, en esta oportunidad vamos a estar revisando varios capítulos de Génesis, ¿sí? Entonces vamos a ubicarnos en Génesis 11 para iniciar. Pero antes de esto, he hecho una estructura que vamos a estar revisando, ¿sí? He distinguido 5 aspectos del perfil de Sara que en esta tarde vamos a estar meditando y profundizando en ellos, ¿sí? Entonces, el primero de ellos es acerca de que Sara era una mujer estéril, ¿sí? El segundo punto del perfil de Sara que vamos a estar considerando era que Sara era una mujer de hermoso aspecto, ¿sí? El tercer punto es que Sara era una mujer temperamental y controladora, ¿sí? El cuarto punto es acerca de que Sara es una mujer de fe. Y el quinto punto que nos muestra la palabra es que Sara es un ejemplo de esposa, ¿sí? Entonces vamos a estar ondeando un poco acerca de esos 5 puntos para iniciar con nuestro estudio, ¿sí? Entonces me llama la atención de que esta mujer Sara, a quien conocemos en el Antiguo Testamento, se le menciona en varias ocasiones también en el Nuevo Testamento, ¿sí? Así que podemos ver la trascendencia que tuvo su fe, que por eso se hace mención en ella en el libro de Hebreos y en Primera de Pedro, que vamos a estar más adelante considerando. Entonces, el relato de la vida de Sara y Abraham se empieza a narrar a partir del capítulo 11 de Génesis, en el verso 27, ¿sí? Abraham toma por mujer a Sarai, en ese entonces Sarai, e inicia su vida con ella. Aunque no conocemos mucho de su vida, de la vida de Sara antes de ese momento, lo que conoceremos a partir de ese momento va a ser lo más relevante e importante a destacar, ¿sí? Entonces, para iniciar, el nombre de Sarai, que significa princesa, ¿sí? Pero su nombre luego fue cambiado por Sara, que ahora significa princesa o madre de todas las naciones, ¿sí? Abraham era un hombre de 65 años cuando Dios le llamó,
¿sí? Cuando recibió el llamado del Señor, en Génesis 12:4, y Sara estuvo con él aceptando el llamado para su esposo, a vivir una vida nómada y de fe. Si ellos venían de Ur de los Caldeos, su vida era más bien rural, pero ahorita ellos emprenden un viaje de fe, ¿sí? Por haber aceptado el llamado del Señor. Entonces vamos a iniciar con el primero de los aspectos del perfil de Sara, de la mujer. Puede que hayan muchos más, pero lo he sintetizado en estos 5. Entonces, el primero es que vamos a considerar la esterilidad de Sara. Y para eso quiero que vayamos a Génesis 11:30, ¿sí? Acompáñenme a Génesis 11:30, ¿sí? Dice así: mas Sarai era estéril y no tenía hijo, ¿sí? Muchas personas pensarán, hasta yo lo llegué a pensar, bueno, qué buena manera de introducir y presentar a alguien, y es como dándole en la llaga, en algo que le falta, en algo que le duele, ¿sí? Porque anteriormente no se nombra nada de Sara, ¿sí? Empieza el relato allí. Y Sarai, cuando Abraham la toma, era estéril. Y pensaríamos, bueno, qué manera tan curiosa de iniciar hablando de alguien, ¿no? Entonces, pero lo que Sara no sabía en ese momento era que ese aspecto de su esterilidad sería el más trascendental e importante de su vida, ¿sí? Ella experimentaría un milagro en su propia vida y la providencia de Dios por el hecho de ser estéril, ¿sí? No todo iba a ser un caos por siempre, como ella creía, ¿sí? Recordemos que en esa época el tema de la esterilidad era bastante fuerte por el tema cultural, porque lo ideal era que el patriarca tuviera descendencia, ¿sí? A quien heredar. Y eso lo estaremos mirando más. Entonces, obviamente, para ella era un problema bastante fuerte y para su esposo también al ver que no tenían hijos. Pero ella no se imaginaba que sería un instrumento de Dios para formar el linaje del cual vendría Cristo. Y eso es algo maravilloso, ¿sí? Entonces, desde que se casó con Abraham, su anhelo más profundo era poder darle un hijo a Abraham, un heredero. Pero vemos que en un encuentro de Abraham con Dios, Dios le promete una descendencia. Entonces vamos a leer, por favor, Génesis 15, del versículo 1 al versículo 6. Y dice así en la Reina Valera: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, como era de costumbre y de ley, el que un patriarca tuviera esa descendencia era algo supremamente fundamental. Pero en este encuentro con Abraham, Abraham le repite a Dios en 2 ocasiones que anda sin hijo y que no le ha dado prole, porque él temía que al morir todo lo que consiguiera pasara por heredad a su siervo Eliezer, como lo leíamos. Abraham también anhelaba en su corazón poder tener un hijo, pero la esterilidad de su esposa lo impedía. Sin embargo, Abraham sabía y confiaba que los hijos venían de parte de Dios, porque le dicen: no me has dado prole. ¿Sí? Está diciendo: Señor, tú no me la has dado, porque yo sé que tú la das, pero a mí no me la has dado, ¿sí? En el versículo 4 vemos que la promesa de la heredad hacia la casa de Abraham: un hijo tuyo heredará. Si el Señor puntualmente le dice: no va a ser aquel siervo Eleazar, sino un hijo tuyo.
Entonces es una hermosa promesa que el mismo Dios le estaba haciendo a Abraham en ese momento. Dios conocía el clamor y el anhelo de Abraham y Sara y se los concedía, aunque no solo por el deseo de ellos de tener un hijo, sino por la promesa del Mesías, ¿sí? Un plan que ellos hasta el momento no contemplaban. Ellos solo querían tener su hijo, ¿sí? Ellos no veían que de ese linaje vendría muchos años después nuestro Mesías. En el verso 6 vemos cómo Abraham creyó la promesa de Dios, ¿sí? Aunque Sara ya no estaba en edad de tener hijos, por eso se le conoce como el padre de la fe, Abraham, aunque ellos no sabían tampoco cuándo se haría realidad esa promesa, ¿sí? El plan divino era que Sara tuviera su primer y único niño en la vejez, cuando se hubiera agotado toda posibilidad natural del cumplimiento de aquella profecía y después de que todas las razones terrenales para la esperanza estuvieran totalmente muertas, ¿sí? Así Jehová desplegaría todo su poder y su inigualable poder al concederles un hijo, ¿sí? Entonces considero que en nuestras vidas podríamos ver muchísimas manifestaciones poderosas y gloriosas de parte de Dios hacia nosotras si tan solo aprendiéramos a esperar y a confiar en sus promesas y en su plan, ¿sí? Pero creo que como Sara muchas veces perdemos las esperanzas, nos cansamos de esperar, porque nos limitamos a nuestro tiempo, ¿sí? Y a una larga lista de razones más. En algún aspecto de nosotras, como solteras, casadas, madres, cabezas de hogar, viudas, podemos estar esperando algo que realmente sentimos como de que ya no, definitivamente ya no espero más, no oro más por eso, porque ya han sido años, ¿sí? Pero recordemos una y otra vez que fiel es el que lo promete, ¿sí? Así que cobremos ánimo y aprendamos a esperar en la benevolencia de nuestro Dios, en su infinita bondad. El tema de la esterilidad de Sara nos dejará ver mucho del carácter de ella, tanto aspectos buenos como no tan buenos, ¿sí? Porque Sara es una mujer de carne y hueso, ¿sí? Una mujer redimida y escogida para la obra de Dios, pero es una mujer de carne y hueso. Entonces, a través de su vida también veremos que Dios elige lo vil y menospreciado y aún en medio de nuestra falta de fe y torpeza en el camino, el Señor quiere restaurarnos y quiere usarnos para su gloria. Amén. El segundo punto a considerar es acerca de la belleza de Sara, ¿sí? Su belleza cautivaba a muchos, tanto que cautivó en 2 ocasiones, como lo vamos a ver ahorita en la Biblia, a nada más y nada menos que a 2 reyes, ¿sí? Imaginémonos esa belleza de Sara. El primero de ellos fue el faraón en Egipto. Entonces vamos a leer, por favor, Génesis 12, del 10 al 15, una paginita atrás. Génesis 12, del 10 al 15, dice así. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te preservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. ¿Sí? Entonces, en estos versos vemos cómo en varias ocasiones se está exaltando la belleza de Sara. Pero claro, Abraham tuvo temor y le dijo que mintiera de que eran hermanos, aunque en realidad ellos eran medio hermanos, como lo vemos en Génesis 20:12, pero el propósito de él era engañar para conseguir un beneficio, o sea que estuvo mal, pecó, ¿sí? Y este hecho ocasionó muchos desastres, ¿sí? Se cree que Sara tenía alrededor de unos 65 años en este momento
y vemos cómo seguía deslumbrando y cautivando con su belleza. La historia se vuelve a repetir casi de la misma manera con un segundo rey, ¿sí? Con este primer faraón, a Dios le tocó enviar plaga y muchas otras cosas para que dejaran libre a Sara, ¿sí? Y ahora esa historia prácticamente se repite igual con el rey Abimelech. Y leamos por favor Génesis 20 del 1 al 7. En estos pasajes vemos cómo la belleza de Sara causó muchos problemas también en muchos aspectos. Dice así, sin decir que su belleza era un problema, ¿no? Sino que causaba tanta conmoción que todos la querían tener, ¿sí? Entonces, Génesis 20 del 1 al 7. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada y con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sus sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. ¿Sí? Él también fue un rey que fue engañado por ellos dos, pero es interesante ver cómo aquí dice que realmente él fue engañado, por eso la tomó, y el Señor le dice, sí, yo conozco que no lo hiciste, yo también te detuve de pecar contra ella, pero ahora déjala ir, ¿sí? Y se cree que en este pasaje ya Sara tenía 90 años, ¿sí? Entre el que ahorita veíamos de 65 y este de 90, aquí ellos todavía no habían recibido, ellos todavía aquí no tenían a Isaac, a su hijo, pero vemos cómo con el tiempo ella seguía deslumbrando con su belleza, ¿sí? Pero puedo imaginar en este momento de que ella pudo preguntarse muchas veces, bueno, ¿y de qué me vale ser tan bella si no puedo tener hijos? ¿Sí? Porque su deseo más grande era poder tener un heredero, era poder tener un hijo, ¿sí? Aunque era una mujer bella, era deseada por muchos, pero le faltaba algo que era lo que ella más atesoraba en su corazón y era su hijo, ¿sí? Como punto número 3, vamos a considerar el tercer aspecto del perfil de Sara. Ya hemos visto sobre su esterilidad, sobre su belleza, y ahora vamos a entrar a un punto importante y es acerca de su carácter temperamental y controlador, ¿sí? Una parte que nos toca un poco a nosotras como mujeres, ¿sí? Ella se limitaba a las circunstancias que veían sus ojos naturales. Cada episodio de su mal humor o conflictos familiares estaban relacionados con su frustración y también con su depresión por su propia aridez, por su esterilidad. ¿Y cuántas veces hemos sido como Saras, queridas hermanas, que por alguna frustración, rabia, lamentación, hemos generado malos ambientes en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la congregación? Aunque esta mujer fue ejemplar y está en la palabra, era una mujer de carne y hueso, recordemos, así como tú y como yo. Pero aquí quiero que consideremos el aspecto de que le pidamos al Señor que nos ayude a tener dominio propio, a ser mujeres cabales, controladas, que no se dejen llevar por sus emociones, por sus sentimientos o por las circunstancias y puedan causar tanto daño, puedan arruinar, entorpecer el plan que Dios quiere hacer en nosotras, como lo vamos a considerar aquí y que yo sé que todas sabemos
la historia, ¿sí? Entonces, para adentrarnos un poco en cuanto a este punto, vamos a ir por favor a Génesis 16 del 1 al 6, unas páginas atrás. Génesis 16 del 1 al 6, ¿sí? Sarai estaba tan resignada con su esterilidad que no confió en el plan de Dios. Así que quiso organizar su propio plan, ¿sí? Quería tanto que su esposo tuviera un heredero que creó un plan tan incorrecto y completamente absurdo para que procreara un niño con su propia criada Agar. O sea, se habían olvidado de aquello que Dios ya les había dicho. Pero es que como se está demorando el Señor, entonces vamos a darle esas ayudaditas a Dios, ¿sí? Porque de pronto se le olvidó o está muy ocupado, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a ver en este pasaje. Así que leámoslo, por favor. Dice, Génesis 16 del 1 al 6. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Interesante. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia. Al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. ¿Sí? Entonces, en el verso 2 y en el verso 3, vemos cómo Sara toma control de la situación. ¿Sí? Ella está tan resignada de que pasara el tiempo y de que hijos por ningún lado, y ella dice, no, pues entonces hagámoslo a mi manera. Yo quiero que mi esposo tenga un hijo, ¿sí? Porque les decía, para ellos en esa cultura era muy importante realmente tener un heredero. Por eso ella también estaba preocupada de que pasaban los años, yo creo que ella pensaba que ya en cualquier momento se iba a morir y nada, y la promesa, ¿sí? Ahí había menguado su fe, habían olvidado lo que el Señor ya les había prometido. Entonces al ver ella que el Señor, que no veía nada de la promesa del Señor, ¿ella qué hizo? Intervenir. Ella metió su mano dentro del plan, ¿sí? Y vemos también otro aspecto en el versículo 3, ¿sí? Que Abraham tampoco se rehusó a su idea, ¿sí? Él consintió a su idea. Él como hombre, como cabeza de Sarai, no corrigió su falta de fe, ¿sí? Aunque en el principio él había creído en esa promesa, ¿sí? Algo un poquito parecido a lo que veíamos con Adán y Eva, ¿sí? Adán también estaba allí con Eva, pero algo pasó, él no dijo nada, no intervino en la decisión de ella, consintió, y aquí vemos que está pasando algo parecido, ¿sí? Sarai le comenta la idea, ella no lo hace por cuenta propia, ella le comenta y él dice, ok, está bien, hagámoslo, ¿sí? Entonces aquí vemos que hubo un pecado de parte de los dos, ¿sí? ¿Y cuántas veces hemos querido ayudar a Dios en sus planes? Y lo que terminamos haciendo es estropearlos y traer dolor para nosotros y para la gente de nuestro alrededor. Como mujeres es nuestra naturaleza el querer tener todo bajo control, ¿sí? Yo creo que es algo que todas tenemos, todas sufrimos. Somos planificadoras y organizadas. Y esto en cierta parte pueden ser virtudes, claro está, pero también
si no se hacen bajo la guía del Señor, pueden no ser tan buenas. No somos muy dadas a esperar con paciencia, sí, sino que somos más apresuradas, más aceleradas en la vida, en todo, en las cosas de la casa, en las cosas del trabajo, ¿sí? Nos gusta que todo el mundo esté marchando. Y aquí vemos en Sara ese rasgo, ¿sí? Que nos caracteriza tanto a todas. Pero además de esto, una mala decisión por no dejarse guiar ni dirigir por Dios, ¿sí? Entonces, mis amadas hermanas y amigas, tengamos mucho cuidado de quererle dar esas ayudaditas a Dios, de querer meternos en el plan de Dios, ¿sí? De dejarnos llevar por nuestros impulsos o emociones. Aprendamos a esperar, aprendamos a escuchar su guía a través de su palabra, a través de consejos de otras personas, para evitarnos situaciones incómodas, molestas, dolorosas, que pueden dañar todo a nuestro alrededor. Entonces, seamos sabias antes de nosotras acceder ante algo. Procuremos no hacerlo bajo emociones. Procuremos ser llenas de su espíritu para que el espíritu tome control de nosotras y nos diga cómo debemos conducirnos, ¿sí? Todos tenemos un plan en la voluntad del Señor, pero muchas veces por nuestra humanidad, nuestra carnalidad, nuestra falta de fe, le decimos, Señor, no me gusta tu plan, quiero mi plan, ¿sí? Y eso es algo que vemos aquí, no solo en este ejemplo, sino en muchos de la palabra, ¿sí? Cuando nos volvemos soberbios y realmente decimos, no, Señor, tu plan no es tan bueno como el mío. Entonces, mis amadas hermanas, estemos bajo los pies de nuestro Señor, pidiendo su consejo, su sabiduría, pidiendo consejos a otro en la toma de decisiones. No lo hagamos por emociones, por impulsos, ¿sí? Somos seres de carne y hueso, somos llenos de emociones, ¿sí? Pero no nos enfoquemos en esto, sino que por favor vivamos y andemos como seguidores de Dios, conociendo el fruto del Espíritu que conocemos, podamos andar en esa manera como el Señor quiere que lo hagamos, ¿sí? Y vemos que esta decisión de Sara, esta intervención que ella hizo al plan de Dios, ha traído una gran cantidad de consecuencias e infortunios a lo largo de la historia. De hecho, todavía, ¿sí? Todavía estos pueblos, los descendientes de Isaac, los descendientes de Ismael, el hijo que tuvo Agar, no se llevan bien, ¿sí? Es algo que todavía en nuestros días en Medio Oriente pasa, por una decisión que ella tomó, por no querer esperar al Señor. Todavía a nuestros días, ellos sufren esa mala decisión, ¿sí? No haber esperado el plan de Dios, y ya lo habían escuchado, pero dijeron, no, te estás demorando mucho, hagámoslo a nuestra manera, ¿sí? Entonces, muchas de las malas decisiones que tomemos por no ser dependientes del Señor podrán traer consecuencias incluso de años, ¿sí? Aquí en el verso 4 dice, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces, siguiendo con el relato, tan pronto como Agar se dio cuenta de que estaba embarazada, Sarai supo que había cometido un grave error, ¿sí? Agar se puso arrogante e irrespetuosa con Sara. Así que ya se empezaban a ver las consecuencias de su mal obrar, de su intervención, ¿sí? De adelantarse al plan de Dios. En el verso 5 vemos que Sara dio un estallido temperamental, otro rasgo de su carácter, ¿sí? Ella se empezó a ofuscar porque su criada había concebido, ¿sí? Pero a la final todo había sido su plan, ¿sí? Al fin y al cabo, ella había ideado todo, lo había maquinado y lo había organizado y se había efectuado. Pero ahora estaba sintiendo y viendo las consecuencias de haber intervenido en ese plan de Dios, ¿sí?
Agar se estaba aprovechando de la situación y estaba provocando cada vez más a Sara, ¿sí? Como lo vemos aquí, ¿sí? Ella la empezó a mirar con desprecio, ¿sí? La empezó a mirar como debajo del hombro, ¿sí? Entonces, aquí en este punto, todos fueron culpables y todos estaban cosechando un fruto muy amargo, ¿sí? De haber sido instrumentos para intervenir en el plan de Dios. Entonces, como hijas de Dios, podemos caer en el error de involucrar a otros en situaciones que no son sabias y generar conflictos los unos con los otros por no atender a la instrucción de Dios. Pidámosle al Señor dominio propio, amadas hermanas, para no dejarnos llevar por nuestros temperamentos, nuestras emociones o por las circunstancias a nuestro alrededor. Si estas pueden crear un caos en nuestras vidas y en otros que sean bastante complejas de resolver, ¿sí? En el verso 6 vemos que, y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ¿sí? Sarai dijo, ella me está mirando mal, entonces yo como soy la dueña de ella, pues voy a empezar a molestarla también, ¿sí? Pero Agar no aguantó esa aflicción con que la estaba llevando Sara y ella prefirió huir, ella prefirió escaparse, ¿sí? Abraham no quiso involucrarse más en el asunto, así que dejó que Sara se encargara. Sí, ahí sí como que yo hice lo mío, ahora usted mirar cómo arregla su idea, ¿sí? Entonces, Sara estaba tan molesta y estaba irritando a Agar que por eso ya decidió irse. Ya no aguantó, pues igual Sara era la dueña, ¿sí? Era la esposa de Abraham. Ella, Agar era una simple criada. Entonces dijo, bueno, yo aquí no tengo nada que hacer. Pero vemos algo muy bonito en el versículo 9, ¿sí? Dice así el versículo 9 del capítulo 16. Cuando ya Agar se había oído, dijo, y le dijo el ángel de Jehová, porque ella se había ido al desierto y el ángel de Jehová se aparece, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Muy duro, ¿no? Muy duro que después de que me afligieran tanto, de ya llevar en mi vientre un hijo de mi patrón, de mi dueño, ahora me tenga que poner otra vez sumisa, obediente, cuando ella es la que me está afligiendo y por eso fue que escapé. Entonces aquí Agar también el ángel le hace una exhortación, ¿sí? Pero en el verso 10 también vemos algo lindo, algo precioso, dice. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. ¿Sí? Entonces aquí hay un punto lindo de recalcar, y es que en este pasaje evidenciamos la enorme misericordia que tiene nuestro Señor, que aún en medio de un desastre ocasionado por Sara, Dios también le estaba dando una promesa inimaginable a Agar, ¿sí? Una descendencia grande para Ismael, su hijo, ¿sí? Dios en medio de ese desastre lo arregló y también le da descendencia, ¿sí? A Agar a través de su hijo Ismael, ¿sí? Y aquí podemos ver que nuestro Dios es experto en redimir, arreglar muchos de nuestros daños causados por la necedad, ¿sí? Aunque eso no nos exime de las consecuencias, ¿sí? Y en este caso contemplamos mucho del carácter de nuestro buen Padre, quien no nos paga conforme a nuestras rebeliones. ¿Alguna vez, si meditamos un poco cada una, hemos sentido que el Señor ha arreglado algo que estropeamos? Yo creo que sí. Yo creo que todas hemos podido experimentar que cuando hemos intervenido, cuando no hemos sido guiadas por el Espíritu y actuamos de una forma incorrecta, el Señor es también tan bueno que se encarga de arreglar ese daño que hicimos, ¿sí? Y vemos mucho de su carácter allí. Y lo vemos aquí en este pasaje precisamente, ¿sí? El Señor no abandona a Agar, ella era una mujer esclava, no tenía dónde ir, pero el Señor le dice, regresa y a tu hijo también le daré una promesa,
Entonces es algo muy bello de meditar. El cuarto aspecto, mis queridas hermanas, acerca del perfil de Sara es su fe, ¿sí? La fe de Sara. Luego del nacimiento de Ismael en los versos de adelante y pasados alrededor de unos 13 años, Sara seguía esperando la promesa de tener un hijo. Imagínense, si nos ponemos a hacer cuentas, más o menos unos 30 años, casi, que iba esperando una promesa. La verdad es que es mucho. Yo no sé si tú o yo podríamos esperar tanto una promesa, ¿sí? Porque es bastante tiempo. Nosotros queremos las promesas de un día para otro, o al menos una semana, un mes, pero 30 años, la verdad se requiere de mucha fe para poder esperar. Pero aquí vemos un precioso ejemplo de esa fe que el Señor quiere que nosotros tengamos en medio de cualquier situación, y así el Señor nos ponga a esperar muchos, muchos años, ¿sí? Cuando Abraham tenía alrededor de unos 99 años, el Señor se le presenta nuevamente, ¿sí? Porque ya lo había hecho antes, pero el Señor dice, bueno, otra vez les voy a recordar lo que les prometí, ¿sí? Y renovó su pacto y cambió su nombre de Abraham por Abraham, y allí es donde el Señor lo llama a que debe circuncidarse, ¿sí? Leamos, por favor, para hablar un poco de la fe de Sara, leamos Génesis 17, del 3 al 6, primero. Dice así: entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes hablarán de ti. Nuevamente el Señor recordándole que iba a ser padre, ¿sí? Padre de muchas generaciones, de muchedumbre de gentes, ¿sí? Abraham significa padre eminente, y Abraham quiere decir padre de muchas naciones. Y como veamos, Sarai significaba princesa, y ahora Sara, como se le cambia su nombre, es princesa o madre de las naciones. Ambos recibieron nombres proféticos, ¿sí? Aunque en estos versos el hijo de la promesa, Isaac, aún no había nacido, ¿sí? El Señor vuelve y les renueva, les recuerda su promesa acerca del heredero. Posterior a este hecho, Dios se enfoca en Sara, ¿sí? Y le recuerda su promesa en Génesis 17:16. Vamos a leerlo, hay unos versos más adelante. Dice: y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella, ¿sí? El Señor puntualmente vuelve y le recuerda: tú vas a tener un hijo, ¿sí? La bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Ahora vamos a mirar un poquito qué significa eso de madre de naciones. Sí, no es que ella haya tenido 1000 hijos, no. Y vemos aquí nuevamente que Abraham no duda, ¿sí? Abraham no duda, sino que se fortalece en su fe porque estaba plenamente convencido otra vez, como que inyectaron a su fe que Dios era poderoso para hacer esto, ¿sí? Este es un bello ejemplo de creer en esperanza contra esperanza. Y quiero que vayamos a esos versos que están en Romanos 4, del 19 al 22, ¿sí? Como les decía, en varios textos del Nuevo Testamento se narra mucho de esta historia, ¿sí? Porque es una preciosa y una impactante historia. Entonces, Romanos 4, del 19 al 22, dice lo siguiente: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Hablando de Abraham. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su
Su fe le fue contada por justicia, ¿sí? Vemos esta promesa realizada nuevamente y su fe inyectada en la vida de Abraham, ¿sí? Dice que, aunque físicamente él se veía ya como muerto, ¿sí? No dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, ¿sí? ¿Cuántas veces en medio de tantas situaciones nos hace falta tanta fe? Somos incrédulos, ¿sí? En lo que el Señor nos ha prometido, en lo que el Señor quiere que nosotros, en lo que el Señor quiere que nosotros esperemos, ¿sí? Entonces, este matrimonio, este ejemplo de Abraham y Sara nos muestra mucho eso, de que el Señor los llevó al límite, o sea, al punto de que ellos dijeran, no, físicamente ya no podemos, ya casi nos vamos a morir, y el Señor les dijo, un momento, aun cuando se pierdan todas las esperanzas, allí es donde yo voy a manifestar mi poder, ¿sí? Y en el verso, regresando otra vez a Génesis, ¿sí? Regresando otra vez a Génesis 17, leamos por favor Génesis 17, del 15 al 22. Dice así: dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás más Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo, ¿sí? Como lo leíamos ahorita. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una nación grande. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Entonces aquí en el capítulo 4 de Romanos veíamos lo que le siguió prácticamente a esto, ¿sí? Primero, Abraham se ríe porque él dice, no, pero yo ya estoy de 90 años, mi esposa ellos se llevan más o menos 10 años de diferencia. O sea, ¿cómo? Sí, él se ríe, él dice, Señor, pero ¿cómo? O sea, no se puede, ¿sí? Pero es que nuestra mente y nuestros ojos son muy limitados para ver las grandezas que el Señor tiene detrás. Pero vemos luego que él creyó, ¿sí? Al principio él titubeó, él dudó, dijo, ¿será que sí? Ya tan viejo, pero vemos ahora en Romanos de que él toma fe, ¿sí? Él cree que realmente si el Señor lo prometió, él es fiel en cumplirlo, ¿sí? En el verso 19, Dios ratifica nuevamente que la promesa del pacto tendría cumplimiento en el hijo de Sara, no en el de Agar, ¿sí? Y eso lo podemos ver referenciado también en Gálatas 4, del 22 al 28, si desean leerlo, ¿sí? Aunque tendría un único hijo de manera natural, sería madre espiritual de muchos más, ¿sí? Y es interesante cómo esta historia se referencia tanto en otros pasajes que vamos a mirar del Nuevo Testamento. En el capítulo 18, si vamos al capítulo 18, vemos una vez más la mención de la promesa de Isaac. O sea, el Señor va a volver a ratificarles la promesa del nacimiento de Isaac. Pero no, ahora no solo iban a escuchar una voz que venía del cielo, sino que 3 varones enviados del mismo cielo iban a venir. ¿Ustedes se imaginan esa escena? Grandiosa, maravillosa. Abraham y Sara los atienden y brindan comida luego de que ellos vuelven a confirmar la promesa. Así que vamos a leerla. Génesis 18, del 9 al 15. Sí, esta es una nueva ratificación, es casi como la tercera ratificación de esa promesa. ¿Sí? ¿Sabes cuánto nos gustaría que
o a ustedes o a mí que el Señor nos estuviera ratificando y ratificando siempre, siempre, siempre lo mismo, porque el Señor conoce que nuestra fe titubea y Él nos tiene que recordar constantemente lo que Él nos ha prometido a través de su palabra, ¿sí? Porque no podemos decir de que la fe que teníamos hace 10 años es la misma de ahora, ¿sí? Constantemente tenemos que ir inyectando, ¿sí? Inyectando fe a esto que creemos, ¿sí? Porque somos humanos, somos de carne y hueso, nos equivocamos, viene la incredulidad, las circunstancias nos abruman y como que se nos olvida esto que conocemos. Por eso el Señor una y otra vez nos repite y nos repite y nos repite de que Él es fiel a lo que ha prometido y de que nosotros como oidores olvidadizos debemos estar constantemente recibiendo esa instrucción, ¿sí? Para aumentar nuestra fe, ¿sí? Génesis 18 del 9 al 15 dice así. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Estos hombres ya estaban dentro de la casa de ellos. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, es decir, el periodo, ella ya no podía tener hijos. Se rió pues Sara entre sí, ¿sí? Ella estaba escuchando lo que esos varones estaban hablando de ella, ¿sí? Yo me imagino la curiosidad. Entonces ella estaba escuchando lo que ellos estaban diciendo y claro, ella se ríe como que voy a tener un hijo, ya no tengo el periodo, ya tengo casi 90 años, ¿cómo así? Entonces ella se ríe, ¿sí? Diciendo, después que, esto lo pensó ella, ¿no? Después de que he envejecido tendré deleite, es decir, otra vez el gusto sexual por su esposo, siendo también mi señor ya viejo, o sea, ellos como que, o sea, no, desde todas las perspectivas humanas, o sea, ¿cómo? Entonces Jehová dijo a Abraham en el versículo 13, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, claro, estos varones, ella dijo, bueno, ¿ellos cómo se dieron cuenta? ¿Sí? Entonces ella se dio cuenta de que no eran varones terrenales, ¿sí? Eran seres espirituales. Se cree que uno de ellos era el mismo Jesús, ¿sí? Entonces, ella se ríe entre sí, duda entre sí, pero se dan cuenta de lo que ella está sintiendo y le dicen, ¿por qué se ríe? ¿Sí? Entonces ella del miedo de decir, no, yo no me reí, ella dice, no, yo no me reí, es porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. O sea, ella le estaba contradiciendo al mismo Señor que se había reído, ¿sí? Entonces estos huéspedes celestiales vienen nuevamente a la casa de ellos a ratificarle la promesa. Ahorita ya hacen una promesa más cerca, en un tiempo señalado para este momento, o sea, ya la promesa ya se empieza a ver un poquito más cerca, ¿sí? Entonces, qué maravillosa experiencia, ¿sí? El mismo Señor había bajado a asegurarles esa promesa nuevamente, después de que llevan muchos años esperándola, ¿sí? A pesar de que la fe de ellos titubeaba, Sara recibe la confirmación nuevamente de que tendría un hijo, aunque físicamente y naturalmente ya no pudiera contra todo pronóstico. Vamos por favor a Génesis 21, del 1 al 7. Dice así, visitó Jehová a Sara cuando había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Sí, vemos ya aquí el cumplimiento de esa promesa. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac.
Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Wow, qué precioso. Vemos el cumplimiento por fin después de tantos años esperando, tantos años con una fe titubeante, dudosa, pero luego de que esos últimos años ellos realmente se apropiaran de esa promesa del Señor y decidieran andar en obediencia, vemos este precioso cumplimiento. Sí, ellos tuvieron un proceso de maduración de su fe durante ese tiempo. Entonces, justo después de lo que pasó con el rey que mencionábamos anteriormente, el último Abimelech, ¿sí? Jehová visita a Sara, ¿sí? Es decir, concibe, puede concebir. Es decir, que Sara, Jehová había abierto su matriz para poder dar a luz. Ella quedó embarazada en el momento que Dios había dispuesto, ni antes ni después, en el momento que Dios había dispuesto, más no cuando ella quisiera, como lo veíamos en su ejemplo anterior. El nombre de Isaac, como vemos aquí, significa hijo de risa, ¿sí? Porque ellos dos se habían reído, ¿sí? Por lo que vemos un precioso cumplimiento de esta promesa a la de 100 años de Abraham y 90, perdón, de Sara. Y al esperar tantos años por este precioso y ansiado momento, podían recibir esa preciosa promesa que Dios ya les había confirmado muchas veces. A pesar de su mala decisión, ¿sí? Del percance que tuvieron con Agar, vemos cómo el Señor los restaura y encamina nuevamente. Aún con consecuencias a cuestas, ella se elogia, Sara, como una mujer de fe y firmeza, ¿sí? Una mujer valiente. Ella siguió esperando en esa promesa, ¿sí? Después de su percance, ella pudo darse cuenta de lo que había hecho y que lo mejor era esperar en el Señor. Ella no quiso entrometerse más. Entonces vemos una mujer de fe, una mujer de firmeza que quiso obedecer al Señor, ¿sí? Y quiso esperar en su providencia y en sus tiempos. Aunque ella solo tuvo un hijo, Isaac, que es considerada la matriarca principal de la historia hebrea. Y Sara se encuentra dentro del listado de hombres de la fe que vemos en Hebreos 11:11. Vamos por favor a leer Hebreos 11:11. Sí, allí dentro de esos hombres de la fe se mencionan también varias mujeres de la fe. Y este precioso verso dice así: por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Precioso verso, ¿no? Ella creyó, ¿sí? Aún fuera del tiempo, aún fuera de toda probabilidad humana, ella creyó. Y el Señor le dio las fuerzas aún en su vejez para concebir. Qué precioso, ¿verdad? La fe de Sara pasó de ser débil a ser una fe fuerte, porque comprendió que no se trataba de confiar en sus planes, sino en los planes de Dios. Entonces ella es un ejemplo para nosotras de acrecentar y anclar nuestra fe día tras día, año tras año en Dios, sin importar las circunstancias en nuestro alrededor, sin importar esas circunstancias que no sabemos ahora, podemos estar tranquilas, pero que más adelante van a ser duras, que no las dimensionamos. Este ejemplo nos debe llevar a anclar nuestra fe y a fortalecernos en el Señor, ¿sí? Qué bueno que se pudiera decir de nosotras. Y aquí cada una se puede poner el nombrecito de cada una allí. Y Verónica creyó, en mi caso, y le fue contado por justicia, ¿sí? Que fuéramos mujeres menos incrédulas, más sensibles a la voz de Dios, que se pueda decir, y Laura creyó y le fue contado por justicia, ¿sí? ¿Por qué? Porque era fiel el que lo había prometido. Y así con todos ustedes.
que ojalá al finalizar nuestros años, al finalizar nuestros días aquí en la tierra, nuestra fe pueda seguir siendo firme, pueda seguir estando anclada al Señor, ¿sí? Sin importar las consecuencias y hasta el final de nuestros días. Eso es lo que quiere el Señor, que nuestra fe no mengue, sino que nuestra fe crezca y se fortalezca de día en día. Entonces, sigamos este ejemplo de fe a través de esta mujer, Sara. Una mujer de carne y hueso, hemos visto aspectos muy humanos de ella, pero también vemos cómo en su humanidad, en medio de su torpeza, ella volcó su mirada nuevamente al Señor y pudo decir, Señor, te creo. No quiero intervenir más, no quiero mi plan, quiero tu plan. Y si debo esperar, debo aprender a esperar pacientemente. No solo esperar, sino aprender a esperar pacientemente. Entonces, si Dios fue fiel con ellos y ha sido fiel con todos estos hombres de la Biblia, también lo es con nosotras, mis queridas hermanas. El Señor es fiel. Señor, lo que promete, lo cumple. Amén. Y nuestro quinto punto va relacionado al ejemplo de Sara como esposa, ¿sí? A lo largo del estudio hemos visto cómo Sara siempre estuvo con su esposo, siendo una mujer respetuosa, hacendosa y una esposa sumisa, ¿sí? Entonces, en este punto quiero hacer 3 énfasis. El primero fue que Sara fue apoyo. Sara fue apoyo. Cuando Dios llama a Abraham a dejar su tierra, al inicio que veíamos en Génesis 12, Sara estuvo apoyando a su esposo desde siempre. Ella no se opuso al llamamiento que Dios le había hecho a su esposo como padre de multitudes, ¿sí? Ni a la decisión de su esposo a ir a un lugar desconocido, ¿sí? No sé si para ustedes, para mí debería ser como que voy, no sé para dónde voy, me tengo que ir de mi familia, tengo que dejar mis comodidades para irme a un lugar, no sé. Es duro, no es fácil, pero vemos que ella lo hizo, porque ella aceptó ese llamado que Dios le había hecho a su esposo y ella lo apoyó, lo acompañó. Ella estuvo con él y se dejó guiar por él. En medio de tantos viajes que ellos tuvieron como vida de nómadas, ellos estuvieron siempre juntos, ¿sí? Y podemos ver que ellos eran un equipo unido, un equipo de fe, de tenacidad, porque ambos estaban caminando hacia la misma dirección, ¿sí? Y si nos podemos preguntar, para las que somos casadas y para las futuras casadas también, si en nuestros matrimonios, tanto nuestros esposos como nosotras, estamos yendo a la misma dirección, o cada uno está por su lado, cada uno hace, planea, ingenia, como le parece, ¿sí? Nos cuesta ponernos de acuerdo, nos cuesta aceptar a nosotras como mujeres la dirección de nuestros esposos. Sara es un bello ejemplo de esto, mis amadas hermanas. Es un ejemplo de humildad y de sumisión a su esposo. Ella admiraba y apoyaba el liderazgo que tenía su esposo, ¿sí? El segundo aspecto es el de que Sara era una mujer hacendosa, ¿sí? También era una mujer hacendosa como la vemos en el capítulo 17 que ahorita veíamos, solo que no nos detuvimos en esos versos. En el versículo, en el capítulo 17 del 4 al 8. Dice, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de multitudes. Déjenme ver aquí. Así, el 18, perdón. Es el capítulo 18, del 4 al 8. Dice así, que se traiga ahora un poco de agua. Ya cuando estos invitados celestiales habían venido, dice que se traiga un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis. Pues con esto habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como habéis dicho. Y Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo.
Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno, bueno, y lo dio al criado, y este se dio prisa a prepararlo, ¿sí? Entonces vemos aquí cómo Sara apoya de que estos invitados estuvieran y su esposo estaba tan emocionado de que estuvieran que ella se involucra, ella los atiende, ¿sí? Ella estuvo preparando todo un banquete. Se dice que eso que ellos estaban preparando para la época era un banquete, ¿sí? No a cualquier persona se les daba este pan de flor de harina o medio becerro, ¿sí? Y aún sin conocerlos, ¿sí? Aún sin conocerlos, ella se esfuerza junto con su esposo, se esmeran en atenderlos, ¿sí? Porque su esposo se gozaba de tener invitados en casa. Entonces, de la misma manera, esforcémonos por estar pendientes de nuestras casas, de nuestros esposos y sus necesidades, de atenderlos y también de atender a aquellos que vienen a nuestra casa, ¿sí? Porque como podemos pensar en ese precioso verso de Hebreos 13:2 que se cumplió literalmente en ellos, ¿sí? Que algunos sin saber han hospedado ángeles, ¿sí? Entonces esforcémonos, seamos hospitalarios, seamos cuidadosos, ¿sí? Aunque sean amigos cercanos, tomémonos el tiempo para hacerlos sentir bien porque están en nuestro hogar, están en nuestra casa, ¿sí? Y el tercer punto es de que Sara era respetuosa y sumisa. Primera de Pedro 3:6. Vamos por favor a Primera de Pedro 3:6 y vamos concluyendo. En este pasaje final, Primera de Pedro 3:6 dice así: como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, del cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Entonces, en los versos de este capítulo anterior, aquí en el capítulo 3, pero en los versos anteriores, vemos los deberes que como mujeres tenemos, ¿sí? Como esposas, como solteras y en cualquiera de los roles. Pero al finalizar termina diciendo que Sara había sido así, es decir, ella había cumplido con todos estos patrones. Fue un digno ejemplo de estos deberes conyugales que podemos ver anteriormente y que los conocemos. Que nuestra conducta sea buena, sea casta, respetuosa, que nuestro atavío no sea el externo de peinados, sino el del corazón, ¿sí? Entonces, todos estos aspectos vemos que dice como Sara, o sea, ella lo hacía. Y dice que nosotras venimos a ser hijas de ella. Recordemos que ella es madre de multitudes. Venimos a ser hijas de ella si hacemos, dice, si hacéis el bien, ¿sí? Si somos sumisas, respetuosas, amorosas, consagradas a nuestros esposos, honrando su llamado como sacerdotes y líderes del hogar. Y al cumplir con todo esto, mis amadas hermanas, no tendremos nada que temer, porque estaremos mostrando el carácter de Cristo en nuestra manera de vivir y estaremos siendo obedientes a lo que Él nos pide, ¿sí? En cualquiera de nuestros roles. Entonces, mis amadas hermanas, el ánimo es a que veamos que Sara es un ejemplo de cómo nosotras batallamos muchas veces con nosotras mismas, con nuestro pecado, con nuestra carne, con nuestra impaciencia, con el deseo de controlar, pero también vemos el ejemplo de una fe incansable, una fe que se fue fortaleciendo y el ejemplo de devoción y respeto que ella tenía hacia su esposo. Así como Sara fue de carne y hueso, tú y yo también lo somos, ¿cierto? Pero estamos en las manos de un Dios tan poderoso, que es perfecto y nos ayuda y restaura en medio de nuestra necedad, en medio de nuestra terquedad e incredulidad con las que batallamos día a día. Así que mis hermanas, ojalá podamos seguir meditando en estos pasajes, en estos puntos de Sara, sí, que son unos puntos muy familiares para nosotras y que podamos imitar su ejemplo. Obviamente el ejemplo de Cristo, ¿sí? Pero ella nos muestra muchos aspectos de cómo una fe se fortalece, de cómo se cree, aún en medio de que todo alrededor me dice que no se va a hacer así. Ella suelta su plan y deja que Dios
haga su plan en su vida, ¿sí? Entonces, ese es el ánimo, mis amadas hermanas, en esta tarde. Pidámosle al Señor día a día que nos ayude a aumentar nuestra fe, ¿sí? Que nuestra fe esté anclada en esa roca, que aun cuando vengan vientos, tormentas, aun cuando pase mucho tiempo, podamos seguir confiadas de que fiel es el que lo ha prometido. Amén. Entonces, vamos a orar, mis amadas hermanas. Gracias, Señor Jesús, una vez más por que nos permite, Señor, meditar, nos permites leer estas líneas, nos has dejado ejemplos, Señor, para que podamos tomarlos, Señor, para que podamos verlos, Señor, y también animarnos a cumplir como estos hombres y mujeres de carne y hueso lo hicieron. Te pedimos, Señor, que nos ayudes también a menguar a nosotros y que tú seas quien crezca en nuestras vidas. Que el fruto de tu Espíritu Santo abunde, Señor, y que, como dice tu palabra, si decimos que andamos y que creemos en ti, debemos andar como tú anduviste, Señor. Aumenta nuestra fe, fortalece nuestra fe, Señor, como lo hiciste con Sara, como lo hiciste con Abraham, Dios. Y permite que hasta el final de nuestros días podamos seguir confiando en tu fidelidad y que podamos estar ancladas, Señor, firmemente en ti, arraigadas, Señor, y cimentadas como tú quieres. Gracias, Padre, por mis hermanas también, por aquellas que han dispuesto este espacio para escuchar tu palabra. Señor, que esta palabra pueda resonar en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor, y que podamos cada día de manera intencional poder obedecerte, Señor, de manera intencional poder honrar aquel sacrificio, Señor, que has hecho tan grande y tan inmerecido por nosotras, Dios. Te amamos, exaltamos en esta tarde. Quédate con nosotras, Dios. En el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesús. Amén. Bueno, mis amadas hermanas, fue un gusto haberlas acompañado esta tarde. Que el Señor las siga bendiciendo, que el Señor las siga animando en medio de este tiempo allí en casa. Y ahora, para terminar, vamos a escuchar una alabanza más y al final vamos a hacer nuestra oración por Zoom. Así que si alguna desea ser parte de esta oración y quizá no está en alguno de nuestros grupos de la iglesia, por favor notificarlo allí por el chat de YouTube para poderle enviar el enlace y que se puedan conectar con nosotros un rato ahorita en la oración. Que el Señor las bendiga, amadas hermanas. Saludos a todas. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso es su nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre, nada se iguala a él.
su nombre, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. Señor, vendrás por tu iglesia, Padre amado. Anhelamos, Señor, anhelamos que pronto vengas, Señor, por nosotras, Padre Santo. Anhelamos estar en tu presencia, Señor, estar contigo donde ya no habrá más sufrimiento, Señor, no habrá más enfermedad, más dolor, donde estaremos contigo, Señor, adorándote y alabándote eternamente, Señor. Gracias, Papito Dios, por habernos rescatado, Señor, del mundo. Llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo y límpianos con tu palabra, Padre. Te necesitamos, Señor, porque en nuestras fuerzas no podemos, Señor. Necesitamos de ti, Padre Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.